días. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, sobre todo por tu presencia, Señor Dios. No queremos desaprovechar el tiempo en tu presencia. Por eso damos gracias por tu misericordia, porque es por tu amor, tu misericordia, el que estás con nosotros, Señor, y somos tu pueblo. Somos un pueblo redimido, un pueblo sacado de la esclavitud, un pueblo sacado del pecado, Señor, y queremos estar cerca de ti, queremos ser tus lámparas, queremos ser tus voceros, queremos ser, Dios mío, tu ejemplo, Señor, Dios mío, en la tierra. Por eso el tiempo que estemos, que tú nos unjas con tu óleo, con tu aceite, nos unjas con tu presencia. En vano estamos aquí si no eres tú, Señor. Por eso llena nuestras vasijas, llena nuestras vidas, Señor, que solamente lo que fluya de nosotros sea tu palabra, sea tu espíritu, Señor, y llévate lo vano, llévate lo que estorba, Señor, llévate lo que no es tuyo, Señor. Hay tantas cosas que no son tuyas, hay tanto que se añade a nuestras vidas que no es de ti, que no está en tu palabra, que no proviene de ti. Por eso queremos, Señor, Dios mío, que nos hables claramente y sobre todo que nos llenes, para que lo que salga de nosotros sea solamente tú, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, ayer se me venía a la mente la palabra religión y no sabía cómo definirla. No sé si tú sabes definir qué es la religión. Cuando me habla de la religión no me habla algo muy positivo, ¿no? Me habla algo que se acerca a lo que es las cosas de Dios, a lo que es el Señor, pero hay algo que quizás no me puede dar la explicación, ¿no? Y después leía, ¿no? Basándome en la palabra de Dios en la Biblia, leía en Santiago, que lo vamos a leer ahora en Santiago 1, lo que nos dice que la religión pura, ¿no? La religión sin mancha, pero me hablaba ayer de la religión, me hablaba de lo que se ha hecho en el nombre de Dios, de lo que es hablar en el nombre de Dios. ¿Cuánto utilizamos el nombre de Dios, no? Para tantas cosas. El Señor ha dicho, el Señor me ha hablado, el Señor dice, y qué bueno que podamos ser profetas, que podamos ser, como yo digo, ser lámparas, ser vasijas, solamente de lo que sea la presencia de Dios, pero el hombre de por sí a veces, pues no sé, mezclamos, añadimos, y yo creo que ese es a veces el problema, ¿no? De a veces crear ese rechazo que hay en este mundo, o ese alejamiento, que también es el rechazo, pero ese alejamiento que hay de lo que es el mundo, la sociedad, la humanidad, con lo que es la palabra de Dios, por lo menos lo que yo vivo aquí en España. Yo vivo en España en un lugar donde siempre han creído en una religión, de costumbres. La religión católica es de las costumbres españolas y cuando le preguntas a un español, él te dice: soy católico, apostólico, romano, y es por costumbre, pero a lo mejor la Biblia no la ha abierto nunca, ni ha escuchado la voz de Dios, pero se considera religioso, y esa es la religión. Y ahora vivimos unos tiempos donde hay un auge de inmigración, de gente que vienen de otros países, donde vienen con otro tipo de religión, y es la religión evangélica, donde no se diferencia mucho si la esencia no es Dios en medio, sino es realmente el Dios vivo. Podemos crear otra religión. Y a mí lo que me hablaba el Señor, y quiero ser, que sea directo, es que estamos llamados como iglesia a ser luz, a ser instrumento. Los que hemos recibido a Dios o creemos en el Dios vivo, primero la alabanza me ha tocado y me ha renovado porque somos instrumento de Dios y tenemos que dar tanto gracias a Dios que no sabemos a veces de qué manifestarlo. Pero
Pero lo que decía, veo la humanidad que está, o el mundo, muy apartado de lo que son las cosas de Dios. Hablas de Dios y la gente lo rechaza. Quizás sea porque hay un mal concepto de lo que es realmente la verdadera religión, de realmente lo que es el verdadero Dios, realmente lo que es Jesucristo. Y te das cuenta, ¿no? Y sí, le achacamos al diablo, al enemigo que está haciendo un trabajo de mentira y de, sobre todo, traer duda, ¿no? De dudar si realmente Dios existe o no existe. Y esa es la teoría de estos tiempos, de intentar buscar el eslabón que pueda certificar de que Dios no existe, pero aún no lo han encontrado. Y hay teorías. La teoría es teoría de personas que han estudiado en profundidad o han buscado con ahínco poder encontrar realmente el eslabón, el principio, la explicación clara de que Dios no existe, pero aún no se ha encontrado. Y la Iglesia también peleamos por mostrar de que Dios existe, o la religión, de que realmente Dios es real, pero si utilizamos a Dios o la palabra de Dios en vano, pues lo que podemos quedar es un rechazo, ¿no? Y con el paso de los tiempos y con el paso de las generaciones, que no las he vivido yo, pero sí he visto y sí discierno, si hay algo que ha hecho daño para poder traer alejamiento del pueblo, de la humanidad a Dios, es la religión. Ha sido el principal herramienta o arma que incluso hasta el diablo ha utilizado para traer mentira y traer duda. Dios no existe. A través de la injusticia, del nombre de Dios, a través sí, digo injusticia porque nosotros tenemos un Dios de amor y de justicia. Y yo puedo hablar de la religión que me ha tocado, que ha sido la religión católica, que ha estado cerca, y cuando la he escudriñado, pues me ha hecho dudar de si Dios existe. Viendo un lugar donde abunda el oro, la plata, la economía, y alrededor pues hay hambre. Viendo una iglesia, una denominación que se ha posicionado en los momentos que tenía que haberse posicionado como la iglesia de Dios, una iglesia de amor, de misericordia y de justicia, y se ha posicionado pues con lo injusto. Se me viene a la mente la Segunda Guerra Mundial, donde la Iglesia Católica se puso en el bando que estaba dominando, que era el bando alemán, y lo aprobó, lo bendijo. Y fijaros cuántos millones de muertos hubo. Y eso trae rechazo. Al final a alguien le predicas de Dios o de Jehová, y cuando hablas de Jehová, pues piensan en el Dios de un pueblo, de Israel, y se hacen la mente de que es un Dios asesino. Pero nosotros, ¿cómo podemos explicar al Dios que tenemos en nuestra vida? Amén. ¿De qué manera podemos exponerlo, presentarlo? Vimos tiempos donde se predica mucho la palabra de Dios, el Evangelio, y tenemos que hablar en el Espíritu, tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Yo ahora y orando a Dios, yo decía, Señor, tu iglesia tienes que ser tú la cabeza, tienes que ser el corazón, tienes que ser todo. Y cuando dejamos que hombres piensen, cuando dejamos que hombres dirijan o actúen, pues no se va a hacer la obra de Dios, no se va a obrar con justicia. Va a haber debatimientos, va a haber, ¿cómo puedo decir? Pero por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos el cuerpo y Jesucristo nuestra cabeza. Todos nos justificamos, todos siempre tenemos una versión de cómo vemos las cosas de parte de Dios, Todos a veces debatimos, incluso dos, por eso dice, si dos se pusieren de acuerdo en mi nombre, a veces es difícil ponerse dos en una misma iglesia, ponerse de acuerdo, cada uno desde el lugar donde estamos, con nuestros quehaceres, con nuestros problemas. A veces formamos a nuestro Dios como se ha formado Dios con escultura, en pintura,
en imágenes hechas con las manos del hombre, alto, grande, triste, alegre, y a veces nosotros también nos formamos ese Dios en nuestra vida. Y cuando a veces mostramos nuestras acciones y mostramos lo vano, pues creamos ese rechazo. Y nosotros tenemos que ser la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, una iglesia que debe ser, como sabemos, debe ser luz, debe de ser justicia y debe de ser, pues, el instrumento que Dios ha creado en este mundo. Podría haberlo hecho de muchas maneras, pero creó instrumentos que somos nosotros. Como yo últimamente digo, el Espíritu Santo no se mueve a través de una cámara, ni de un micrófono, ni de un perro, ni de un gato, sino solamente a través del hombre y de la mujer. Para vaciarlos por completo y llenarlos de la presencia de Jesús, de la presencia del Espíritu Santo. Tomar control, como él dice, que él cree que yo mengue de tal manera que no haya nada en mí que pueda leudar en la obra que Dios quiere hacer, que no haya nada en mí que pueda crear ese rechazo, ¿no? Y a veces es difícil, pero llenaos de la llenura de la presencia del Espíritu Santo, pues seremos la iglesia viva, la iglesia de Cristo. Amén. Una iglesia que no es un lugar, sino una iglesia que es nuestro corazón. Yo estaba pensando, ¿no?, de que cuántas iglesias hemos visitado, cuántas iglesias nos hemos identificado y cuántas iglesias hemos abandonado porque, bueno, nuestra confianza no está en el Espíritu, si está en un hombre, en alguien que viene con una palabra elocuente y sí, discernimos lo espiritual, pero el que está, como dice la palabra de Dios, en el Espíritu, en la roca, pues podemos estar en denominaciones, pero somos de Jesús, somos del Señor. Amén. A mí me achacan mucho del ministerio donde yo estoy. Para mí es un ministerio de Dios, pero un ministerio que tiene muchos fallos. Yo veo un ministerio que tiene muchas, pues bueno, errores, y es un ministerio pues que a veces no es perfecto. Y no es perfecto porque lo dirige el hombre. Por eso los que estamos ahí como autoridades o los que somos hermanos mayores y hermanas mayores tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es dar a Cristo, tener la mente de Cristo, utilizar la boca para que sea Cristo el que hable y no el hombre, porque no hay ninguna denominación bajo los cielos que pueda ser perfecta y pura. Por eso dice, alzar vuestros ojos a los cielos, ¿no?, de donde viene vuestro socorro, ¿no?, y puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando ponemos nuestra mirada en el hombre, bajo el cielo, no hay ninguna denominación perfecta. Por lo tanto, también tenemos que ver dónde están puestos nuestro corazón. No, yo soy remero, canto lo he escuchado. Yo soy remero. Eso no te va a dar, primero, la salvación, y segundo, estás haciendo la obra en vano. Porque no puedes amar a nada en el mundo si no amas primeramente a Dios. Y eso me lo enseñó hace un hermano mayor que bueno, y es que yo amo este ministerio. Pues a veces puedes amar más este ministerio que amar a Dios y te estás confundiendo. Porque eso no te va a dar la salvación ni tampoco te va a dar a lo que Dios te ha llamado a que vengas aquí a este mundo. Amén. Sí, Dios nos va a poner pues utensilios en nuestras manos, lugares que nosotros le podemos poner un nombre, el que queramos, en Betel, no lo sé qué nombres podemos ponerle, Gesemaní, iglesia de no sé qué, pero yo soy iglesia de Cristo, yo soy de Cristo. Y si un día se pierde la esencia en el ministerio del Espíritu Santo, pues tendré que ser el primero que salga, o le pediré a Dios que no me mantenga en ese lugar, porque a lo mejor hay abundancia de alimentos, o hay abundancia de cobertura natural, y ya no sé moverme de otra manera, sino que Dios me dé esa libertad para poder salir. Como ha salido el pueblo de Dios de la tierra, tuvo que salir. Y movido siempre por el Espíritu de Dios. Amén. En Santiago 1,
Versículo 22 dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, y en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y estoy hablando de lo que es la perfecta religión, la pura religión, ¿no? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y la perfecta ley, ¿no? Leemos y vamos a leer que la letra mata y cuántas cosas se han hecho por ley, pero la ley del hombre, y utilizando la palabra para no traer libertad, sino traer esclavitud. Y el Señor nos llama a libertad. Nosotros somos un pueblo que estamos llamados a tener una de las columnas principales, que es el evangelismo, porque sin evangelismo no hay discipulado, y somos discípulos todos. Podemos decir que somos creyentes, pero ya sabemos lo que dice la palabra, que hasta los demonios también creen. Pero yo tengo realmente la claridad de que Dios nos ha llamado a ser discípulos de Cristo, a ser personas que conocemos a nuestro Maestro y queremos ser como nuestro Maestro. Y cada vez conocerlo más. Y a lo mejor no podemos conocer porque no está aquí en persona, físico, pero sí está en espíritu. Y sí está en la palabra de Dios, y sí está en la palabra. Yo me deja sorprendido discípulos, apóstoles como Pablo. Para mí, en este momento puedo ponerlo de ejemplo, como no estuvo personalmente con Jesús, pero recibió el Espíritu Santo. Algo que es vital en nuestras vidas, el bautismo de fuego, que muchas de las veces no se ha recibido. Y somos creyentes y asistimos a una iglesia durante años, y tenemos una forma de vivir, y tenemos unos hábitos, los cuales no nos hacen realmente que experimentemos la verdadera religión, que experimentemos el verdadero espíritu. Y eso no es por obligación, sino es por libertad. Y cuántas cosas se han hecho en el nombre de Dios, en el paso del tiempo de la humanidad. A mí se me viene, como he dicho antes, la Iglesia Católica en el nombre del Señor aprobando pues guerras, pero también otras religiones, como puede ser la musulmana, o cada una, pero nosotros no estamos para juzgar a ninguna. Estamos para conocer a Jesús, para atender, como dice la palabra de Dios, para el que mira atentamente. Y a veces no miramos atentamente porque miramos más, como dice la palabra, hacia nuestra derecha, hacia nuestra izquierda, a ver la paja de uno, a ver a que yo soy perfecto. Y cuando yo me comparo y miro hacia otro lado, ya empiezo a buscar la justificación y ya empiezo a adulterar realmente lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser para nosotros, como dice, como un espejo donde nos miramos y donde vemos nuestra condición. Y ese espejo es un espejo de amor, y la condición que nos da es no rechazarnos, sino cambiarnos, mejorarnos, arrepentirnos, pero tener una comunión con Dios, un encuentro con Dios, y mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Amén. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y tenemos que ser hacedores. Nosotros estamos llamados a ser hacedores. Estamos llamados a hacer obras de fe, obras de amor, obras de misericordia. Esa es nuestra religión. No es la religión que decía Pablo en el Nuevo Evangelio. Pablo decía que yo conozco realmente la ley judía. Yo he sido fariseo. Y la palabra ser fariseo conocía la ley perfectamente, pero no la cumplía, no la hacía. Y la utilizaban como para no traer libertad, sino traer condenación a muchos que no la cumplían. Pero parece que estamos volviendo a ser fariseos, a que escuchamos y aprendemos y estudiamos, y yo veo mucho escudriñar, pero no somos hacedores. ¿Realmente de qué? Pues del Mesías, de Jesús, hacedores del Señor, hacedores de bien, como el otro día compartía, de tener la mejor profesión, que es ser discípulo de Cristo, para hacer obras de misericordia, obras de amor, y no ser tanto, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón,
La religión de tal es vana. Amén. Ahí es donde yo quería llegar, ¿no? A veces no refrenamos nuestra lengua, sino que hablamos y hablamos y somos nosotros la cabeza, somos la mente. Antes le estaba yo compartiendo a un hermano y decía, necesitas cobertura, hermano. Estás en una situación problemática, una situación difícil en tu vida donde tu cabeza no tiene luz, no tiene lucidez, no puedes dirigir ni tu propia vida, necesitas una cabeza, pero ya no él, sino yo y todos. Necesitamos la mente de Cristo. Y vivimos en un tiempo quizás sea de tanto escuchar y de tanto recibir y de tanto donde nos olvidamos, ¿no? Como dice la palabra, pero donde se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón. Y veo que a veces somos prontos para hablar y tardos para escuchar. Y a veces más los que vamos en el nombre del Señor y nos olvidamos de que es necesario de que Él hable. Y que el Evangelio no es predicación de la palabra solamente, sino el Evangelio es el obrero, es el siervo, son las acciones, son las obras, son la mirada. El otro día estaba yo con una reunión de pastores y decía el hermano, seamos hacedores de justicia. Y el hacedor de justicia tiene que estar lleno de Dios, claramente. Pero el hacedor de justicia es el que ve con la mente de Cristo, con los ojos de Cristo, ve la necesidad del hermano y no hace falta que el hermano te pida, sino tú vas y le das. Y a veces incluso cuando nos piden somos hasta de hablar y de justificar y no ser como Jesús, porque Jesús nos veía a cada uno de nosotros y se acercaba a nosotros. Y tenemos que tener una religión viva y no una religión que sea vana. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Y yo me basaba en eso, de que cuando hablamos de religión decimos la religión es mala. La religión vana sí es mala, no es positiva en nuestra vida. No nos convirtamos en religiosos. Y cuando uno se convierte en religioso, algo dice cabezón religioso, porque razona él mismo, justifica uno mismo, nos justificamos nosotros y no dejamos que la mente de Cristo hable a través de nuestra vida. Amén. Obras, es lo que hemos sido llamados. La Iglesia ha sido llamada a ser obra, herramienta, utensilio. Un utensilio que se desgasta, un utensilio que llega a desgastarse, a vaciarse, a morir, para luego ser regenerado por el milagro de Jesús, por el milagro de Dios. De darnos cuenta de que esto no es del hombre, de que esto no es humano, sino esto es espiritual, es de Dios. Amén. Yo creo en los milagros de Dios, yo me considero un milagro de Dios. Esta mañana yo le hablaba a un hermano y le decía, si estoy aquí es porque soy un milagro. Yo era una persona perdida por completo, desahuciada completamente, y yo me considero ahora un hijo de Dios con identidad, con vida, y no quiero dejarlo por nada, no quiero engañarme, no quiero alejarme, no quiero caer en una institución, como muchos nos institucionalizamos, y como he dicho, nos volvemos X del cuerpo de Cristo, o de remar, o de qué otra historia, y nos olvidamos de lo principal, de la esencia, que es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Guardarnos de todo ello y sobre todo guardarnos sin mancha de este mundo. Algo esencial en la Iglesia: santidad. Sin santidad no se puede ver a Dios. Sin santidad no, en vano estamos aquí. Y la Iglesia está manchada porque estamos tan cerca del mundo que participamos del mundo. Y tenemos que salir del mundo, de los amores del mundo, de los placeres del mundo, de todo lo que hay en este mundo. Como salió Abraham y como salió su parentela. Y para tener una religión que no sea vana, tenemos que guardarnos sin mancha de este mundo, dice la palabra de Dios. Amén. En Éxodo 20 quiero compartir unos versículos y no más sobre el pensamiento que Dios me daba ayer, ¿no? Porque veía ciertas cosas, ¿no? Que en el nombre de Dios, que decía, wow, qué barbaridades se han hecho, ¿no? Que nosotros también podemos hacerlas por nuestro egoísmo, por nuestra vanidad, porque vano viene de vanidad y vanidad viene del hombre. Dios no es vanidoso, Dios es amor, Dios es humilde. La vanidad viene cuando el hombre
actuamos y todos somos vanidosos, seamos claros. Y dejémoslo claro que todo lo que sea vanidad en nuestra vida no vale para nada, no sirve. Todo lo que podamos presentar de nuestro exterior como de nuestro interior que sea falso, nada va a valer. Solamente vale la esencia del Señor, del Espíritu Santo. Y en Éxodo 20, versículo 7 dice el segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Sí, el segundo mandamiento, ¿no? De esos 10 mandamientos de ley, incluso de ley de Moisés, pero el segundo ya lo decía claro: no tomarás el nombre de Dios, de Jehová tu Dios, en vano. Y podemos reflexionar sobre ello, sí, Mejor es callar nuestra boca, mejor es no hablar y dejar que sea Dios el que hable y transmita, y siempre tenemos esa vanidad de que yo quiero representar, yo quiero la justificación, donde después el Señor, si realmente viene la convicción del Espíritu, pues nos trae, ¿no?, pues bueno, la condenación muchas de las veces, ¿no?, porque dice que no dará por inocente Jehová al que tomar el nombre de Dios en vano, y tenemos que tener cuidado con ello, tenemos que tener temor y temblor, dice la palabra de Dios. Temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, de utilizar el nombre de Dios de una manera que sea realmente eficaz, viva, que sea la palabra de Jesús, no una palabra mía, que sale de mí pronta y parece que sí, pero no es realmente la eficaz. Y esto me habla mucho sobre el evangelismo, ¿no? Realmente, a veces compartimos tanto que vivimos tiempos difíciles, tiempos malos, pero para Dios no hay nada imposible. Y quizás vivimos unos tiempos últimamente donde parece ser que hay menos conversiones, donde parece ser que hay menos, quizás sea porque la Iglesia no tiene la espada tan afilada de doble filo que es el Espíritu Santo. Y esa espada que puede cortar, y mentiras, dudas, engaños, y entrar por completo. Porque siempre el incrédulo siempre se va a justificar. De mira lo que dices pero no haces. Mira lo que hablas pero no tiene unción. Y cuando la palabra viene ungida, no hay demonio que se resista. Todos caen de rodillas ante la presencia del Señor. Amén. Por lo tanto, cuando sea vano, hermano, cierra la maleta, coge los bártulos y vete. Y que sea otro el que venga más ungido, o que sea otro momento. Pero no insistas, no des, porque lo único que puedes crear es rechazo. Y estamos en unos tiempos donde también queremos rechazo, porque la iglesia viva se está convirtiendo también en religiosa, con unos hábitos, unas costumbres, y nosotros debemos de ser, vuelvo a repetirlo, la iglesia de Cristo, la iglesia viva. Hoy nos congregamos porque la palabra de Dios lo dice, que es bueno que nos congreguemos y que estemos los hermanos juntos, en armonía, pero el Espíritu Santo presente. Si no, cerremos las luces y vayámonos. Amén. No utilizar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces utilizamos el nombre del Señor en vano para hacer nuestra propia voluntad, para salir adelante nuestra voluntad? A veces me ha hecho tanto dolor, y bueno, yo no soy perfecto, ni mucho menos, y le pido al Señor que me perdone, pero a veces ves cómo utilizamos el nombre de Dios en errores tan claros, tan evidentes, que dice, no te estás dando cuenta de que estás llamando a ser, porque dice, no saldrás inocente de aquel que pone el nombre en vano, de caer en ese tropiezo, de caer en ese mal. Amén. Nombremos a Dios cuando esté en medio, esté presente, ¿no? Y sea el que obre en medio de nuestras vidas. Amén. Segunda de Corintios 3. Y habla Pablo sobre ello. Dice, haciendo una pregunta, ¿comenzamos otra vez recomendándonos a nosotros mismos? Mandando cartas de que soy el obispo, soy el pastor, soy el copastor. Te mando una carta que sepa, porque siempre vamos con el carnet de identidad por delante, ¿no? Llevo tantos años en el Señor, me vas a contar, soy de la iglesia de no sé dónde. Y dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para vosotros?
Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Amén. Qué bueno es, ¿no? El otro día venía un hermano, no sé si estaba hoy aquí, pero venía el jueves muy necesitado de trabajo y me traía un currículo, ¿no? Y traía muchísimas páginas con diplomas de todo lo que está preparándose, y está bien. Pero te imaginas de que cada uno de nosotros llevemos debajo nuestro currículum de lo que hemos hecho, que hemos sido. De que yo te pueda decir, he estado en África o en América o en China, de que yo hice esto, hice aquello, hice el otro. Yo no doy testimonio de mí mismo, a mí me tiene que dar testimonio Cristo en mí. Yo no tengo que tener esa carta, sino la carta que dice el Señor, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas con nuestros corazones. Dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Amén. Por eso qué difícil es fijarnos en la persona, ¿no? Por eso, qué fuerte, ¿no? Cuando Pablo decía, ser imitadores de mí, qué excelencia, ¿no? Qué llenura del Espíritu Santo, qué poco podíamos ver en él, porque cuando miramos a la persona vemos siempre lo negativo, y es algo que es innato en nosotros. Y a veces, sin mirarlo así como hombre, a veces hemos tenido a personas, hermanos y hombres como, pues no lo sé, como ejemplos, y yo tengo hermanos mayores como ejemplo. Pero a medida que vas avanzando, Dios te dice, no, que sí, que mires a tus hermanos mayores para aprender, para conocer, pero realmente tus ojos en Cristo Jesús. Porque si te fijas en el hombre vas a tropezar. Si te fijas en la carta escrita de lo que pone ese currículum que he sido, de los años que estoy, a lo mejor en el día de hoy estoy vacío por completo y de nada vale lo que hice ayer. Lo importante es lo que he hecho hoy. Lo importante es la carta que está en mi corazón. Y si en mi corazón hay una carta es porque estoy vivo y es porque Cristo está en mí. Y ese fuego que había ayer tiene que estar hoy. Y vemos que a veces ese fuego se apaga y muchos que con el tiempo han sido exponentes, pues ahora son tropiezos. Y tenemos que ser exponentes siempre. Y cartas vivas, escritas en nuestros corazones. Corazones que salen los frutos espirituales espontáneos y se ven rápidamente. Y eso a veces es difícil. No, si estás lleno del Espíritu Santo. Si realmente, como digo, tu institución es Cristo. Para todo. Amén. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Conocemos a todos los hombres. Y a veces hacemos análisis de cada uno de ellos y nos damos cuenta de que el hombre es perverso y no hay hombre bueno. Por eso decía Jesús, no digáis a ningún hombre bueno. Bueno solamente hay uno y ese es el Señor. Pero si Dios es con nosotros, cosas buenas haremos, unos más que otros. Pero lo que unos hacen más que otros es porque siguen enamorados de Cristo, siguen llenos de Jesús. La llama del Espíritu Santo sigue y viva. Entonces no es por fuerza ni por ejército, es por el Espíritu de Dios. Y yo estoy en un ministerio donde me doy cuenta cada vez que voy creciendo más en tiempo y también en el ministerio me doy cuenta de que cada vez me veo más inútil. Y esa inutilidad o esa debilidad yo la llevo al plano de que es necesaria en mi vida para darme cuenta que necesito al Señor. De que no yo puedo hacerlo, ni que yo soy. Como le decía ayer a un hermano, somos un cuerpo, somos miembros. Y nuestra cabeza es Cristo, nuestra fuerza es Cristo, nuestro corazón es el Espíritu Santo. Entonces, no nos fijemos en los hombres, sí, en los hombres de Dios, pero siempre en los ojos puestos en Cristo Jesús. Ya. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Amén. Qué bueno, ¿no? Qué mensaje más bonito, ¿no? De que no es necesario que tú hagas tu currículum, sino que Dios dé testimonio de ti. Amén. Que por tus frutos te conozcan, no los de ayer, porque eso ya os han podrido o ya lo han comido. Como árboles plantados junto a corrientes vivas, donde su hoja no cae y da su fruto a su tiempo, y vienen tiempos malos,
vienen tiempos difíciles, pero siempre damos fruto. Y ese fruto no es para nosotros, vanidoso, porque eso es lo vano, sino frutos para otros. Y otros comerán de él y dirán, wow, qué buena fruta, qué buen fruto, qué buen árbol. ¿Por qué? Pues que es un árbol que tiene sus raíces en las aguas de Cristo, ¿sí? Y no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Amén. No podemos fingir, no podemos estudiar para esto. Muchas veces, a veces te dicen, bueno, ¿en dónde sacaste tu doctorado? Yo tenía un hermano que estuvo aquí también en la alabanza y vino al ministerio con nosotros, un ministerio que es de trabajo, que es de manos, que bueno, y dedicaba todo el tiempo a un estudio. Y le dije, ¿qué estás estudiando? Y dice, me estoy sacando el título de pastor. ¿Y cómo te lo estás sacando? Y dice, bueno, pues por una iglesia de Estados Unidos. Tú imagínate, yo no creo en eso. Yo no creo en este tipo de título. Yo creo que si eres pastor es porque el Espíritu Santo, bajo los frutos, bajo el testimonio, la preparación y los talentos, te ha hecho pastor. Por eso, a veces vivimos en un ministerio que cuando pasa un tiempo todos quieren ser pastores. Y no todos pueden ser pastores. O todos queremos ser, bueno, el porque podemos manejar, el podemos ser vistos, el podemos ser reconocidos. Pero cuidado si anhelas ello. Es bueno anhelar obispado, pero ese obispado sea por la unción del Espíritu, por el Espíritu Santo. Porque si no, peor todavía. Amén. Por lo tanto, no escrito con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Que no nos confundamos que es por obras humanas, por bonanza del hombre. Qué bueno es. Siempre me da. Y ser bueno no es dar siempre. Ser bueno es actuar de parte de Dios. A veces sí, a veces no. A veces hay que dar y a veces no hay que dar. Y a veces utilizamos la bondad de Dios, la utilizamos con el humanismo del hombre. Así lo dice. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Que estén grabadas en nuestro corazón, que no se borren. Las tablas se rompieron, se partieron y se volvieron a hacer. Nuestro corazón, si se rompe, si se parte, está acabado. Tenemos que cuidar nuestro corazón puro, santo, para que ahí en ese arcón estén las tablas de Cristo, los evangelios, los mandamientos, las leyes. No qué me dice cómo debo de actuar, sino que vive en mi corazón, actúa saliendo de mi corazón. Sino en tablas de carne del corazón, aleluya. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros. Dice, no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, ¿sí? No que seamos competentes por nosotros mismos, y a veces ya somos muchos demasiado listos, demasiado competentes. Ya no necesitamos consejo. Ya muchos no necesitamos cabeza. Al igual que la cabeza de la iglesia es Cristo, al igual que la familia la cabeza es el hombre, pues muchos no tenemos cabeza. Y hay muchos que estamos descabezados. Somos nosotros la cabeza y no puede ser. Por lo tanto, así nos dice la palabra de Dios, no razonando nosotros mismos, no siendo competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Yo en estos días me ponía a pensar en una situación de otra persona y decía, yo no me puedo entrar en tu vida, no puedo entrar en tu corazón, no puedo entrar en tu mente. Hay un estudio, la psicología, la psiquiatría, la neurología, no lo sé, que puedan entrar en la mente de las personas y estudiarlas. Es muy difícil poder entrar ahí. Y a veces queremos cambiar a las personas viendo desde nuestro prisma, desde como nosotros somos. A veces juzgamos a otros porque nosotros estamos en un lado y vemos a otros de otro lado, en otro bando. Y ellos son los malos, ellos están haciéndolo mal. Claro que sí, que nosotros vemos el mal y si estamos posicionados en el bien, pero no podemos actuar con nuestra mente. No podemos ser competentes juzgando a nosotros. Tenemos que creer en la obra de Dios. Tenemos que confiar en Dios y delegar en el Señor y descansar en Dios también. A veces queremos hacerlo nosotros a la fuerza y así ha sido muchas veces, donde ha creado rechazo. Si yo hoy te digo que te pongas de rodillas porque te lo impongo yo, te voy a crear rechazo. Qué bueno es que te pongas de rodillas porque hay algo en ti, que hay agradecimiento o hay arrepentimiento y te pones de rodillas.
Y ahí tienes una comunión con el Señor y tienes un encuentro con Dios y puede suceder muchas cosas. Amén. Por lo tanto, a veces nos institucionalizamos en el ministerio. Nos nacionalizamos en el ministerio y se pone uno de rodillas, todos nos ponemos de rodillas. Y si hoy se da palmas, todos damos palmas. Y eso es hipócrita. Eso es vano. Yo quiero dar palmas hoy porque traigo agradecimiento en mi corazón. Yo quiero ponerme de rodillas hoy porque lo necesita mi vida. Y a veces en la iglesia nadie se pone de rodillas porque nadie se pone. No hay un corazón que diga, no, yo necesito hoy ponerme de rodillas. Yo necesito hoy tumbarme aquí en este suelo que lo limpiamos todos los días. Y ponerme boca abajo, porque es que necesito que Dios intervenga en mi vida, pero no. Y a veces desde nuestra forma de pensar, pues taponamos la obra de Dios, taponamos el fluir de Dios. A veces nuestra forma de comportarnos, pues taponamos realmente que venga con esa fuerza Dios y obre en tu vida. Amén. Y la de tus hijos, porque yo veo muchos hijos que están adoctrinados a sus padres, pero si el padre no está adoctrinado bien, no está bien discipulado, pues no estará realmente en poder, no sé cómo explicarlo, ¿me entendéis, no? Y si no me entendéis, yo sí. No que seamos competentes por nosotros mismos, no que lo sepamos ya todo, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aleluya. Que todo provenga de Dios y que seamos canales y que no guardemos y no tallemos las piedras que son labradas o las piedras que son para poner en el altar. No adoctrinemos a las personas, no hagamos falsas doctrinas, que sea Jesús el que haga su obra y que haga discípulos. No hagamos discípulos del hombre, sino hagamos discípulos de Dios, porque realmente eso será la iglesia viva. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero que todo lo que haya en mi vida sea, porque todo es espiritual. Todo es espiritual, una enfermedad, una alegría, un disgusto, lo que sea, todo es espiritual. Pero yo vivo o he decidido dedicar mi vida al servicio de Dios. No quiero ser una institución, quiero ser espiritual, que sea del Espíritu. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Aleluya. Así que, Señor, te damos las gracias por este tiempo. Señor, espero y confío en que tu palabra sea viva, eficaz. Señor, Dios mío, que seas tú el que haya hablado y que siempre seas tú el que hable, Señor. Da igual la entonación, da igual la forma. Señor, lo importante es la palabra, es el Espíritu, es la esencia, Señor. Por eso, sino que calle en nuestras bocas y que hables tú, Señor, y Señor, queremos desechar lo vano. Dios mío, yo desecho lo vano, no quiero lo vano en mi vida. Yo quiero que este tiempo que me tengas en este mundo, pues pueda ser de bendición y pueda ser una vasija llena y hasta el final. Si no, pues llévame contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.